La derivada de f de la función compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la interna. Hasta ahora, ¿cómo les está resultando? Todo bien. ¿Van bien? Bueno, genial. Acá lo importante es identificar la función externa e interna. Y después se aplica la regla. No tiene demasiada ciencia. Número 13. ¿Es una función compuesta? Sí. Sí. Bien. Acá, chicos, algo que no dice el libro, pero supongamos que acá la variable es x, porque acá tenemos la a, pero la a usémosla como una constante. La variable va a ser la x. Bien, es una función compuesta. Si la pensamos de esta manera, ¿cuál es la función más externa? Coseno de X. Bien. ¿Y la más interna? Al cubo más X al cubo. Bien. Y ahora vamos a empezar a derivar. ¿Cuál sería la derivada de f? Menos seno de X. Bien. Recuerden que todo lo que empieza con co tiene signo negativo. Cotangente, coseno, todas estas son negativas las derivadas. ¿Y la derivada de g? 2 al cuadrado más 2x al cuadrado. 3x cuadrado. 3ax cuadrado, perdón. Estoy. ¿Así? No, solo 3x cuadrado para mí. Bien, ¿y por qué solo 3x cuadrado? ¿Y por qué no me Porque dices esa parte? a al cubo es una constante. Claro, esto es constante. Y la derivada de una constante es cero. Entonces, si acá haríamos, pónganse la regla de la suma, nos quedaría la derivada de la primera, que es constante, 0, más la derivada de la segunda. Como era una función, una potencia, bajo el exponente y la x me queda elevado a 1 grado menos. Bueno, vamos a hacer la cadena ahora. La derivada era la función más externa, la f, derivada, perdón, evaluada en g. ¿Qué pongo en vez de x? Al cubo más Y al cubo. Bien. Y ahora hay que multiplicar, ¿por qué? 3x cuadrado. Bien, la derivada de g. Ahí estaríamos. Bueno, a ver, vamos a hacer acá el 39. Bueno, de nuevo pensando lo mismo, como que el f sería la externa. Primero, antes de hacer todo el planteo. Cadena se aplica si hay función compuesta, si no, no. ¿Hay función compuesta ahí? Tangente de más e elevado tangente. No son dos funciones compuestas que puedo derivar con la regla de la suma y la Claro, regla de la muy bien. cadena. Bien, muy bien. Acá tenemos una suma. Tenemos dos funciones. Si quieren, primero derivamos esta, así no nos hacemos mucho lío, y después vamos derivando la segunda. En la primera función, ¿cuál es la función más externa? Que llamamos f. Tangente de X. Ay, perdón, ¿cómo? Tangente. Sí, Sí, la es externa. que le voy a poner, bueno, acá no pasa nada, le puse f de x, le vamos a poner siempre de t, así. Sí, tangente, bien. Vamos a seguir con la misma variable. La función interna, E elevado a la t. bien. Y ahora vamos a hacer las derivadas. La derivada de f, Secante cuadrado de t.
Bien. La derivada de g. Elevado a la t. Bien, perfecto. Bueno, acá ya tenemos toda la primera partecita. A ver, bien, hemos visto cuál fue la composición y cuáles son las derivadas de las funciones. Vamos a ver esta segunda parte y luego hacemos la cadena todos junto con la regla de la suma. ¿Cuál sería la función f en esa segunda función que estamos sumando? ¿Vamos bien, chicos? Sí, todo bien. Bien. ¿Con el resto? Bárbaro. Bueno, f. ¿Cuál será la función más externa de acá? ¿La exponencial o la tangente? La tangente. A ver, si sería la tangente, f es tangente, ¿sí? Si vos decís eso, yo asumo que la interna va a ser la exponencial, ¿no? Cuando vos haces la composición, sería f evaluada en g. Mira, f es la más externa, entonces escribo tangente. Y no la voy a evaluar en x, la voy a evaluar en g. No me quedó lo mismo. Me quedó lo que hicimos antes, no me quedó lo que están 2. La tangente no es la más externa. La E, entonces. Sí, por descarte va a ser la e. Sí. La exponencial es la más externa. Fíjate que acá tenemos e elevado a una función. La primera función que uno ve es la exponencial. Tenés la función exponencial y esta función e no está elevado a la x, sino a quién está elevado. La tangente. Tangente. Entonces tangente es la interna. La función e es la externa. Esto es una función exponencial. Pero la e, en vez de estar elevado a la x, está elevado a g, que es tangente. Hay mucha dificultad para identificar función interna, externa. ¿Cómo les resulta en general? No, yo me confundí porque venía leyendo de atrás, o sea, del final para el principio. Al revés venía leyendo. Ah, claro, vos tenés que ver que esto es una función que es exponencial, e elevado a la tangente. Y en la otra sería al revés, entonces la función exterior sería la tangente. Claro, pero ojo, no porque esté a la izquierda, ¿eh? Porque, por decirte un ejemplo, mirá, acá teníamos tangente de E a la T. La función más externa es la tangente. Pero tranquilamente podríamos haber tenido la función tangente de x elevado al cuadrado. ¿Y quién es la más externa acá? Y el cuadrado. Claro, No, sí. era el cuadrado. Cuando ustedes hagan composición, si les cuesta, con las funciones que ustedes dicen que son la f y son la g, hagan la composición. A ver cómo les resulta. ¿Sí? No es que lo que quise mostrar con este ejemplo, porque justo vos dijiste venía leyendo desde la derecha. Bueno, en verdad no es que la función externa está a la derecha, a la izquierda, perdón, porque acá tenemos tangente a la izquierda, acá tenemos el cuadrado a la derecha, y son estas las funciones f, las funciones más externas. ¿Quién es el argumento? El argumento, lo que está así, como entre paréntesis acá justamente está, eso va a ser lo interno. ¿Sí?
Ustedes, bueno, hoy vamos a practicar bastante de función compuesta, pero si ven que están medio flojos, revean cuando vimos funciones, la parte de composición de funciones, revean esa partecita y practiquen un poco para no trabarse después con esto, porque no van a poder aplicar la regla de la cadena si no pueden identificar bien función interna y externa. Bueno, retomando, ¿estamos de acuerdo en que esta sería la función f, sería la exponencial y la g la tangente? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Cuál sería la derivada de f? La X. Yo le puse una x y estábamos hablando de la t. A la cambio. Derivada de f Y a la T. es a la t, sí. La derivada de la exponencial es ella misma. La tangente, Seno sobre coseno. secante cuadrado es. Mira, tangente, como tal, tangente, sí es seno sobre coseno. Pero estamos preguntando cuál es la función derivada, ¿sí? La función derivada es tangente cuadrada. Y ahora vamos, bueno, ya que tenemos todo armadito ahí el esquema, vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Acá lo habíamos, puse f' haciendo referencia a esta f, ¿sí? La habíamos separado como dos funciones que luego vamos a sumar sus derivadas. Vamos a derivar primero esta, tangente, y le podemos ponerse un colorcito, así no nos equivocamos. Tangente de e a la t. ¿Cuál será la derivada? La derivada de la función externa evaluada en la interna. ¿Me van dictando? Secante cuadrado de e elevado a la T. Muy bien. Esto sería f' evaluado en g por la derivada de g. Derivada de g evaluada en x. ¿Por qué sería entonces? E elevado a la T. Bien. A esto le vamos a sumar por la regla de la suma, ¿sí? Como había propuesto antes Lisandro, la derivada de esta segunda partecita. La derivada de f evaluada en g. E a la T elevado a la... Estamos haciendo cadena ahora, ¿eh? Esta sería Puede ser la regla de la cadena que hay que explicar. E elevado a la secante cuadrada de T. Y acá si pongo e elevado a la secante cuadrado de t, estaría diciendo e elevado a la derivada, ¿no? Sí. Y en verdad, lo que tendríamos que escribir es e elevado a g. Porque fíjate que es la derivada de f evaluada en g. Acá no hay un derivado. Sí, me equivoqué. ¿Sí? No, no hay problema. Lo importante es que quede claro. Ustedes participen, porque si simplemente escuchan y van copiando, no saltan estas confusiones. Salen cuando uno realmente lo está resolviendo. Entonces, acá el primer término es f' evaluado en g. F' es e a la t. Pero ahora no quiero poner t. En vez de t, No, bueno, tangente de T. quiero poner g en t. ¿Sí?
Entonces, ¿qué le pongo acá de exponente? Tangente de t. Tangente. ¿Quién es gente? Tangente. Tangente, bien. Y multiplico por la derivada de g. ¿Quién es la evaluada en x? ¿Quién es la derivada de g? La secante cuadrado. Bien, secante cuadrado. Chicos, perdón, yo acá hice un quilombo de la g, la t, de la x, digo. Acá siempre habría que poner t, porque estábamos con la variable t. Bien. Bueno, avanzamos. ¿No hay algo que le haya quedado medio confuso? Sigamos. Sigamos. Bien, perfecto. Hay bastante para hacer, hay que practicar, por eso hay bastantes seleccionados y ustedes, después de la clase de hoy, Pi de X. Pi por X. pi por x, claro. Esta sería otra función más. Una constante pi por x. Así que acá podemos identificar tres funciones. Vamos a derivarlos acá de costadito, así hacemos, porque es la primera vez. Así hacemos como machetito. Me parece más fácil, ¿no? Si tenemos acá las derivadas. 2 a la x. ¿Recuerdan cuál es la derivada? Porque hasta ahora siempre hemos tenido que derivar e a la x. La derivada de a la x era e a la x. Sí. Pero ahora tenemos otra situación. Tenemos a general, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un 2 a la x. Este es un caso particular en el cual a es igual a e. Ujú. De manera general, cuando tenemos una base a, que a es un número positivo, ¿sí? ¿Cuál es la derivada? A a la X por el logaritmo natural de A. Muy bien. Esta es la función derivada. Acá también pasa lo mismo. La derivada es e a la x por el logaritmo natural de la base. ¿Pero por qué no lo ponemos?
¿A qué es igual esto? Vale 1. 1. Por eso no se pone. Pero en realidad también vendría multiplicado por el logaritmo, ¿sí? Bueno, viendo esta partecita acá, este pequeño machete que hicimos, ¿cuál será la derivada de esta función f? 2. No, 1 sobre... no me acuerdo. Mira, 2 a la x. Es una función de este tipo, tiene una exponencial. 2 Mm. a la x. En este caso, el del ejercicio, la a ¿cuánto vale? 2. 2, ¿sí? Base 2. ¿La derivada cuál será entonces? Vos capaz que estabas derivando, no sé, raíz cuadrada. Sí, capaz. sí. Sí, porque me dijiste uno Sí, sobre. está. Me confundí yo. Pero acá es 2 elevado a la x. Es una función distinta, nada que ver con la raíz. Una función exponencial. ¿Cuál es la derivada de f? 2 a la x, pero logaritmo natural de 2. Muy bien, Cristóbal. Perfecto. La derivada de g. Coseno. Coseno. Bien. La derivada de h. Pi. Bien. La constante quedaría. Claro. ¿Sí? Porque acá nos quedaría, supónganse que uno lo piensa como la potencia 1, hubiésemos bajado el 1 y nos quedaría la x elevado a la 0. Esto es 1, ¿sí? Bien, queda directamente la constante. ¿Qué ahora tendríamos que derivar? Acá, si tenemos una composición de 3 funciones, la externa es la f, luego le sigue la g, y la más interna es la h. La regla de la cadena es un poquito más larga, pero básicamente es la misma regla. Si queremos hacer la derivada de y, ¿cuál sería? La regla de la cadena. ¿Cómo quedaría la regla? No pido ya la derivada. ¿Cómo quedaría? Siempre empezamos por la derivada de la función más externa, ¿sí? Pero en vez de evaluada en x, evaluada en g. En este caso, x no la vamos a evaluar en g, no la vamos a evaluar en x, sino en h, ¿sí? Pero fíjense que no es nada complicado, esto es lo mismo. La derivada de la externa evaluada en las internas. ¿Por quién? ¿Cómo seguía la cadena? Creo que Con la la anotaron. derivada de la interna era. Bien, la derivada de la interna. Y antes teníamos evaluado en x. ¿Ahora qué vamos a poner? La más En interna. h de x. Bien. Y terminamos ahí. ¿No es también la derivada de h? Perfecto. Y ahora sí terminamos. ¿Sí? La derivada de la masa externa evaluada en las otras por la derivada, bueno, de g, que en este caso sería como la intermedia, evaluada en h, por la última función derivada, la más interna, evaluada en x, obviamente. Bueno, esta sería la regla de la cadena cuando estamos pensando en una composición en la cual hay 3 funciones. ¿Sí? Lo mismo, un poquito más larga nomás. ¿Cómo nos quedaría la derivada? ¿Me van dictando? O x por el logaritmo natural de 2. Más en realidad es... No, claro. ¿Sí? Es 2 elevado al seno de x. Sí. Claro, Por porque pi por acá x. en realidad, miren, en esta partecita copiamos lo mismo que tenemos acá, ¿sí? 2 elevado
El seno de pi por x. Pero evaluado, claro, en h. Ponemos exactamente lo mismo que tenemos en el inicio. Bueno, y por el logaritmo natural de 2 que ya me lo había dicho antes. Bien. Hasta ahí hicimos esta primera parte. Por Coseno. El coseno de pi por x. muy bien. Por pi. Bien. Bárbaro. Ahí está. Fíjense que no tuvimos demasiado incómodo, pero se pudo. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Bien. Todo bien. Bueno, a ver, 43. ¿Quieren escribir ustedes? ¿Qué prefieren hacer? ¿Prefieren dictarme? La presencial hacemos pasada de pizarrón, pero bien, viste, sea más dinámico, no es que era no se evaluaba ni nada, pero estaba bueno porque podían participar. No sé si ustedes prefieren que yo escriba, que con el lápiz puedo más rápido, o quieren ustedes escribir. ¿Cómo quieren que sigamos? Seguí escribiendo vos, profe, y nosotros te dictamos. Dale, perfecto. Y yo pregunto porque del otro lado capaz que están muy aburridos, digo, puede ser que cuando escriba uno, ahí se rompe un poco la monotonía. Bien, vamos a hacer el 43. ¿Es una función compuesta? ¿Sí? Sí, es una función compuesta. La verdad que la forma que tiene es horrible, porque tiene un montón de constantes. Lo pongo como ejemplo, obvio que no es lo mismo, pero vamos a ponerle cualquier otra letra así se nota de que no es la misma función. Pero esta función sería algo así como 2. La R es una constante, qué sé yo, podemos poner por 3, por poner cualquier cosa, por A sí va a ser la base, ¿no? De ese 3, que dije que R valía 3, supónganse, por X, más otra constante, supónganse que le digo que es 4, elevado a la 5. En realidad, esto es un ejemplo, no es lo que tenemos acá. Pero como tenemos tantas letritas acá arriba, parece de chino básico, es como muy fea la forma. Pero no es algo que nosotros desconozcamos, fíjense, ¿qué tendríamos acá? Esto es distinto a G, ¿eh? Es simplemente como para ir pensando el ejercicio. ¿Qué funciones tenemos? Compuesta, me dijeron. ¿Cuál será la externa? X elevado a la P. Bien, X a la P. Voy a borrar esto acá. La interna, Es la polinómica. Todo ese chiquero de ahí. así, copio todo. Uy. ¿Así? ¿Cuál es la derivada de F? X a la P. X elevado a un número, una constante. X a la P por el logaritmo natural de P, de X, digo. Esto, ¿sabes cuándo se aplicaría esto? Cuando tenemos a la X, la derivada es a la X por el logaritmo natural de a. Ah, sí, se me mezcló. Pero acá tenemos, claro, tenemos la X en la base y tenemos después el exponente, que acá lo llama P.
Ustedes lo han visto de manera genérica así, a la n. ¿Qué función es x a la p? Función potencia. Ah, es una potencia. Vieron que yo ahí les puse antes un ejemplo que no era real, pero podría haber sido tranquilamente x a la 5. Si yo derivaba esto, ¿cómo derivaba x a la quinta? Bajaba el 5 y le restaba una unidad al exponente, ¿se acuerdan? Entonces sería P por X. Acá vamos a hacer lo mismo. elevado a la Tenemos una p, una constante que no sé cuál es, pero es constante. Me quedaría P por X elevado a P menos 1, quedaría. Claro, eso queda. Así queda. Ahora vamos a derivar la g. ¿Están todos de acuerdo a lo que hicimos hasta acá? ¿O hay algo que quieran corregir? Todo bien. Bueno. Derivada de g. ¿Qué reglas habría que aplicar acá para derivar g? ¿La regla de la suma? Claro, tenemos acá una suma. Vamos a derivar este término y luego derivamos este otro. Derivamos este término. ¿Qué nos quedaría la derivada? Otra pregunta. ¿No habría otra función compuesta ahí? Es una función compuesta. Acá, ¿qué te parece? ¿Cuál sería la función compuesta que viste vos ahí? ¿Cuál es la función interna que encontraste? Porque está elevado a la X y por R. Claro, esto que está acá sería otra función más, que es la que nosotros llamábamos antes h, supónganse la más interna. Supónganse que no se dieron cuenta que teníamos tantas composiciones y seguimos así solo con dos. Vieron que yo les preguntaba a ver si se daban cuenta que había una más ahí, escondida. Pero no va a haber problema, porque fíjense, si queremos derivar esta función g, ¿qué nos quedaría acá derivado? Si quieren en este punto, acá borro esto y pongo x, y acá agrego la h, lo que ustedes quieran. O podemos hacer las dos cosas y vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a lo mismo. Bien, si quieren seguimos así, van a ver que llegamos a lo mismo. La derivada de este primer término, ¿qué nos va a dar? Esto 2, 2 R. R, recuerden que no es una variable, es una constante, porque es g de x, ¿sí? Acá cuando se repiten las letras, esto en realidad sería f compuesta con g. Todo esto es constante. ¿Qué nos daría la derivada del primer término? A, ¿A solo? elevado a Rx, ¿Y qué más? menos 1, y arriba elevado X menos 1. No, R menos 1. Ojo, te estás confundiendo con esto. Puede ser por el logaritmo. Vos estás derivando como si fuese potencia. Puede ser multiplicado del logaritmo natural. Claro, hay que multiplicar por el logaritmo natural porque miren, hay que derivar de esta manera, porque tenemos una función exponencial. La base es a, no es la típica e que estamos acostumbrados a usar, pero no es la potencia, ¿sí? Así que sí, acá le vamos a agregar el logaritmo natural ¿de quién? De A. De a. ¿Algo más que quieran agregar?
a la derivada de este primer término. ¿La constante dónde quedó? La tenés que multiplicar por 2R. Hay que dejarla multiplicando acá adelante, ¿sí? Porque una constante, y ojo, si yo estoy sumando una constante, perfecto, la derivada va a ser 0. Acá sumando, restando, lo que fuese. Pero acá estábamos multiplicando. Recuerden la regla del múltiplo constante. Sale como fuera de la derivada, va a quedar la constante por la derivada. ¿Y algo más? ¿O ya terminamos el primer término? Bueno, acá vemos la importancia entonces de identificar bien todas las funciones. Pero acá lo que nos estaría faltando es la derivada de esa función h. Porque la tenemos acá. Ah, sería H. Entonces sé que de esta manera todavía nos está costando poder encontrarla. Vamos a hacer como hicimos con el ejercicio. A ver, ¿se dieron cuenta de lo que les marqué recién acá? Que hay que, Porque hasta ahora, puede ser que sea 2 por R por X por A. ¿y la x de acá, de dónde la sacaste? ¿Puedes decir que la derivada de esa función h, eso dijiste? Sí. Sí. Mira, h es r, que es una constante, por x. ¿Cuál será la derivada de h? R. R, ¿sí? Entonces acá, que bueno, está bueno que al menos te diste cuenta que hay que multiplicarlo, está bueno eso, Matías, pero en realidad esta x no iría, quedaría r por r, la r de acá adelante y la r de la derivada de h, entonces nos quedaría r cuadrado. Y ahí sí terminaríamos de derivar el primer término. Más la derivada de este último. N es una constante también, es un número. ¿Qué me queda acá? La derivada de n, 0. 0. No hay que ponerlo, pero bueno, hoy está tan rebuscado este ejercicio que se los dejo ahí el 0. Bueno, y ahora sí, después de haber hecho todo esto, habría que hacer la cadena. Acá lo hicimos identificando, yo acá le puse esta h, pero al final como medio que no la usamos tanto. Acá lo hicimos como una función compuesta f en g nomás. Vamos a derivar con la regla de la cadena que vimos en la primera diapositiva, ¿sí? Que era la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. ¿Qué nos quedaría entonces? La derivada de f, esta g hace alusión a esta de acá. Yo porque no sé, el libro pone justo estas letras. G'. Vamos a hacer cadena, pues ya hicimos todo acá. Quedaría P multiplicado por la derivada de G, que es todo eso. Bien, ¿qué? ¿Por multiplicado por qué me dijiste que no te escuché? Perdón. Por 2R cuadrado. Ah, bien. Esto, ¿no? ¿Eso dijiste? No, por la derivada. Ojo acá. No, Porque no, no. recuerden- Perdón, no, no. Sí, Está eso, bien, es por la- igual veo que lo repitieron mucho hoy, pero no es reto ni para nada. Está bueno ver cuáles son los inconvenientes que se van presentando. La regla de la cadena es la derivada de f evaluada en g. En G sin derivada. No tengo el prima. Y luego de hacer la derivada de f, pero no evaluado en x, sino evaluada en g, después sí multiplico por la derivada. La derivada de g la voy a usar, pero después multiplicando, ¿sí? La evalúo en g.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, yo acá ya lo escribí en realidad. Nos quedaría la derivada de f, pero en vez de poner la x, ponemos g de x. Que es lo mismo acá, miren. Bajo la p, me queda todo esto elevado a la p menos 1. Y acá, hasta recién lo que hicimos fue la derivada de f evaluada en g. Y ahora hay que multiplicar por la derivada de g. Y bueno, ahí la copio tal cual, porque tengo todo anotado arriba. 2r cuadrado, bueno, no hace falta poner el paréntesis que puse. Esta sería la derivada de g. Si nosotros lo hubiésemos planteado, así no estaría mal. Pero lo que sí podríamos haber planteado nosotros sería haber reconocido desde el inicio, aunque en un momento creo que Cristóbal fue quien me llamó la atención y dijo, hay otra función más. Pero bueno, podríamos también haberlo planteado de esta manera, pensando en que la función era una composición de 3 funciones, al igual que nos pasó antes, ¿sí? En la cual la función f, sí, sigue siendo la misma. La g, ¿quién sería? Si lo planteamos como 3 funciones. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Empezaríamos de nuevo a hacer el ejercicio. Borramos todo porque nos dimos cuenta de que no había 2 funciones. Acá tengo otra composición más. Empezamos de nuevo. La f, ¿es esta? ¿O le cambio algo? No, la F queda igual. Queda igual, claro. Donde se habían dado cuenta ustedes que había una función más, era acá, cuando llegamos a ver esta partecita, que me dijeron, acá hay otra función. Entonces acá, en esta parte, lo que hubiésemos puesto, ¿qué hubiese sido? ¿Quién hubiese sido g? Como función intermedia, no la más interna. ¿Quién era g? Sería 2 por R por A elevado a la X más H. Bien. En vez de tener esa función h, hubiésemos tenido esto. ¿Sí? A elevado a la x nos hubiese quedado. Y por lo tanto, esto porque si no, no se ve nada. Antes habíamos... Deme un segundo que quedó muy desprolijo, no se va a entender nada. Bueno, f dijimos que era igual. La g recién me la dictaron, dijeron que era 2r por a la x más l. La derivada hubiese sido 2r, la constante, por a la x por el logaritmo natural de a. Y finalmente hubiésemos tenido esta función h, que también la identificaron ustedes cuando vieron de que había una tercera, que era r por x. Y miren, bueno, ya acá me adelanté porque son todas cosas que ya habíamos hecho juntos antes. Y ahora hacemos cadena, pensando como una composición de 3 funciones, nos quedaría, de nuevo pensando que g es esto, la derivada de f evaluada en g, evaluada en h. ¿Qué me queda como primer término de la derivada? ¿Se marearon, chicos? ¿Dónde retomo? ¿O están? ¿Se aburrieron?
Sería P por 2R por A elevado a la RX más N. Bien. ¿Esto? Elevado a la P menos 1. Muy bien. Esto sería la derivada de la función más externa evaluada en G, evaluada en H. ¿Multiplicado por quién? La derivada de G evaluada en H. Muy bien. 2R por A, en vez de X, ¿qué pongo? RX. Bien. Y por último, ¿qué me queda hacer? La derivada de H. Bien. ¿Les parece que quedó distinto del anterior? Antes llegamos a este resultado y ahora llegamos a este otro. Ahí, queda igual. Queda igual, ¿sí? Multiplica la R. Sí, queda Y igual. queda R cuadrado. Los dos caminos estarían bien. Es verdad que nosotros acá después encontramos una función más interna, pero de hecho cuando uno se pone a derivar así en la práctica, hoy es la primera vez que vemos esto, entonces como que identificamos la función interna, la externa, derivamos una por una, estamos haciendo trabajo de hormiga, hacemos todo súper lento, pero después, cuando estemos más cancheros, uno ve esta función y la deriva en una sola línea. ¿Sí? Es cuestión de práctica. Pero bueno, hoy demasiado porque estamos en el primer día. Bueno, vamos a agregar una hoja porque el 45, pobre, acá me quedó sin nada de espacio. ¿Está siendo muy denso, chicos? ¿O vamos bien? Va bien. Bueno. Miren qué linda la 45. Está bien, sabemos derivar coseno, sabemos derivar raíz, seno, tangente, una constante por X. Sabemos derivar todo, así que lo podemos hacer a esto. Sí. ¿Quieren que intentemos hacerlo en una sola línea? ¿O vamos parte por parte? Parte por parte. Bien, vamos a hacer de a poquito. ¿Cuál es la función más externa? Seno de X. Coseno de X. Bien. ¿La que le sigue? Yo, chicos, pongo así las letras, no sé, cada uno después pone la letra que le vaya gustando. ¿La función que le sigue? Seno de X. Seno de X. Bueno, mira, si yo hago después la composición planteada, me quedaría coseno del seno de X. Fíjate que acá, está bien, yo sé que todavía no terminamos la composición, pero ¿no te parece que falta algo? La raíz. Claro, está faltando la raíz, porque supónganse que ahora ustedes me dicen raíz. Bueno, pero yo le voy a poner la raíz acá adentro. La tengo que poner acá afuera. Entonces sería coseno raíz de X la primera función. Ahora que pongo coseno raíz de X, esta función, ¿sabes derivarla? No. ¿Conoces? No, porque Bueno, sí, queda de otra forma, ¿no? Quedaría menos seno por 1 sobre X, 1 sobre 2X. parecido a lo que estás diciendo. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste en tu cabeza recién para derivar? No, porque apliqué las leyes esas que tenía guardadas de la secundaria. Cadena habrá sido. ¿Eh? ¿Qué tenías guardado en la secundaria? A ver, coseno de raíz de X. ¿Qué aplicaste? Contame.
A ver, la derivada de esta función f me dijiste que era menos el seno, ¿de quién? De 1/2x, ¿Así? sobre 2 por x, digamos. Sí, No, no es esta. A ver, alguno si se da cuenta cuál es la derivada de la función f que escribimos acá. ¿Alguno sabe derivar esto? Pensando un poquito nomás. Yo sé que no lo tienen en una tabla. Que menos seno de raíz de x por 1/2 raíz de x, ¿Y qué hiciste? la regla de la cadena. Regla de la cadena, porque esto ya es una función compuesta, ¿sí? Entonces sería la derivada de la externa evaluada en la interna por la derivada de, bueno, la raíz de x, ¿sí? Entonces la función f, como tal, no va a ser el coseno de la raíz, porque todavía nos seguimos atando a funciones compuestas, queremos tener funciones que no sean compuestas. ¿Cuál va a ser la función f? Coseno de x. seno de x. Coseno de x, así solito. Ahora la que le sigue, sí va a ser esa raíz que nos estaba faltando. Luego vamos a escribir otra más. Tenemos una supercomposición acá. ¿Cuál le sigue? Coseno, perfecto. La raíz, bien. ¿Quién sigue? El seno, Bien. Seno y ponemos de x, porque yo no quiero tener funciones compuestas acá. Bien, ya puse el seno. la tangente de x y después pi por x quedaría. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a derivar estas, que las conocemos en las derivadas, ¿sí? La derivada de f, Menos seno de x. la derivada de coseno, Menos seno de x. muy bien. La derivada de la raíz es la que me dijeron antes. Derivada del seno, Coseno. ahí no te escuchas, ¿cómo? Coseno. Bien. Tangente, secante cuadrado. Secante cuadrado. J, y por x, Y sí. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a derivar. Acá tenemos una flor de cadena. Vamos a ir derivando un poquito. Sería, a ver, la derivada. Va a ser la derivada de f, pero no va a estar evaluada en x. Va a estar evaluada en todas estas, en todas las internas, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Menos seno de x. Menos el seno de la raíz cuadrada Bien, del seno de la tangente de pi por x. bien. Mira, es lo mismo de acá. Acá ya tienen todas compuestas. A veces conviene ir mirando la inicial para la parte de la derivación. Es más fácil, me parece, para derivar. Bárbaro. Ya hicimos la derivada de f por la derivada de g. ¿Pero evaluada en quién? ¿En x? El seno de la tangente de pi por x. Sí, bien. Bárbaro. Bueno, está quedando cada vez más desprolijo esto. Bárbaro. Ya derivamos la x. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero para las otras. El coseno de la el coseno por la tangente por pi por x. Bien. Por
secante cuadrado de pi por x. Bien. Por pi. Sí. Puede ser que les resulte esto útil. Vieron que yo, como acá teníamos 500.000 funciones compuestas, ¿sí? Una compuesta dentro de la otra, fui tildando lo que fuimos escribiendo. Es la derivada de la externa evaluada en la interna, por la derivada de esta evaluada en el resto, por la derivada de esta evaluada en las otras, ¿sí? Y tienen que ir siguiendo el orden de la composición. Después, les digo, realmente, uno mira acá la función y ya se da cuenta. Derivada del coseno, seno. Entonces uno dice, la derivada es el seno de todo esto, por, bueno, la derivada de la raíz, que es un medio de todo esto. Bien, por, seno era coseno. Coseno de todo esto, por secante cuadrado de esto, por pi. Sin necesidad de ir desglosando. Después, se los aseguro, en una sola línea ustedes derivan todo. Pero bueno, esta era re larga, tenía un montón de funciones. Bueno, vamos a avanzar. Algo distinto. Miren, acá está la curva, dice, de esta función que tiene un valor absoluto de x dividido a raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado, se llama curva nariz de Bali. No importa. Encuentre la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 1, 1. ¿Cómo encontrábamos una recta tangente? ¿Qué necesitábamos para hacer una recta tangente a la curva? Tenemos que derivar. Claro, uno lo que hacía era, con la derivada, obteníamos la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto?, a la curva. Entonces acá esto lo obteníamos como, bueno, la derivada en 1, ¿sí? En este caso. ¿Y qué otra cosa más necesitábamos para poder obtener la ecuación de una recta? ¿Qué otro dato necesitamos? La ordenada. Claro, nos faltaría, si uno lo piensa como la fórmula general, nos faltaría la h, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos la h? ¿Qué dato nos falta para obtener la h? ¿Qué dato nos falta para obtener la h? Un punto que pertenezca a la recta tangente. Bien. Un punto para poder, por ejemplo, en este caso, derivar la h, si lo hacemos de esta manera. Si aplicamos punto pendiente, está bien cualquiera de las dos cosas. También vamos a necesitar conocer la pendiente y un punto de coordenada x sub 0 e y sub 0, que pertenezca a esa recta tangente y obvio que va a pertenecer a la curva, ¿sí? Acá tenemos el punto. ¿Tenemos el punto como dato? Sí. Sí, es el punto 1, 1. La pendiente no la dan, pero ¿podemos sacar la pendiente? ¿Tenemos la ley? Sí. Sí, podríamos acá encontrar la derivada, ¿sí? Yo voy a escribir tal cual lo dice el enunciado. La función. Vayan viendo si ustedes saben derivar esta función. Vayan viendo cuál sería la función más interna, más externa. Como me adelanté, dije que era compuesta. ¿Pero saben derivar esta función? No sé cómo sería con el valor absoluto, porque la derivada es atroz. La función atroz. Claro, ¿cómo sería con el valor absoluto?
había una forma de reescribir las funciones como valor absoluto. Bien. ¿Y cómo la podríamos reescribir? Por tramos, decís vos, ¿no? Claro. Bien. ¿Y cómo la podríamos reescribir? Mira, con la definición de valor absoluto. Pero Claro, no me ¿y la acuerdo. definición qué decía? A ver, voy copiando. Acá abajo voy a escribir el mismo denominador porque obviamente esto no se me va a afectar porque no tengo ningún valor absoluto. La diferencia la voy a tener en el numerador. A ver, si x es negativo, ¿cómo va a quedar el valor absoluto de x? Vamos a hacer machitito acá, más sencillo, a ver. Valor absoluto de x. Si x es negativo, ¿cómo me quedaba? ¿X o el opuesto? El opuesto. El opuesto, menos x. Y era el mismo x si x era positivo. Entonces, ¿cómo va a quedar este primer tramo? ¿En el numerador qué pongo? Tenía valor absoluto de x. Si la x es negativa, ¿qué pongo en el numerador? Y es menos x. Pero no sé cómo Menos afecta x. al denominador. Menos. Y acá le No pongo. afecta a la raíz. No, porque acá no tengo un valor absoluto. El valor absoluto solo lo tengo acá arriba. Bueno, encima acá tenemos una función x cuadrado, así que ponerle que esto hubiese sido negativo, siempre me va a quedar lo mismo. Pero al margen, el valor absoluto lo tengo solamente en el numerador. Es lo único que me va a cambiar. Claro. Y una cosa que les quiero aclarar, que esto no es algo menor. Estamos acostumbrados a trabajar muchas veces con esta función en la cual el argumento, lo que se encuentra entre las barras, es solo x. Como nos pasa acá. Entonces ponemos esto, si x es negativo o si x es mayor o igual a 0. Si ustedes, en vez de esto, hubiesen tenido valor absoluto de x menos 3 sobre, y lo mismo, a la hora de hacer los tramos, ¿cómo lo hubiesen hecho? Supónganse que esta es la función. ¿Cómo les hubiese quedado? En un primer paso, no les digo que hagan nada algebraico. Numerador acá, ¿qué hubiesen puesto? Menos x más 3. Bien, bueno, ahí yo justo, mira, dejo el signo negativo porque puse el paréntesis, pero bien, menos x más 3. Y acá en este otro numerador, X menos 3. x menos 3. Bien. ¿Y cómo hubiesen armado los tramos? ¿Sí? ¿Y acá qué pondrían ustedes? ¿Y quién sería menor a 0? X, como ponemos siempre. Sí, X menos 3. Fue la menor a 0. Chicos, es un error que se ve en los finales, ¿sí? Muy bien, vos respondiste bien. Acá lo que hay que poner es lo que está encerrado entre las barritas verticales, ¿sí? Hay veces que uno se viene con el chip de la función valor absoluto de x y termina poniendo acá x menor a 0, y no, x menos 3 menor a 0, ¿sí? Entonces después, en otro paso de trabajo algebraico, ustedes van a terminar diciendo x menor a 3. No era x menor a 0, era x menor a 3, ¿sí?
Así que bueno, esto es algo que no tiene nada que ver en sí con lo que estamos viendo de derivada, pero es algo importante que tiene que recordar. Bueno, voy a ir borrando esta partecita porque no vienen al ejercicio. Bueno, como no sabemos derivar valor absoluto, porque de hecho, ¿qué pasa con el valor absoluto? Que fue algo que medio ustedes mencionaron. El valor absoluto tiene esta forma, la gráfica. Bueno, todavía no terminé. ¿Qué pasa con la función valor absoluto de x? Que ¿Por no es qué? derivable Sí. en ¿Cómo? el punto anguloso, no es derivable. Claro, acá no va a ser derivable. La derivada, si la función es valor absoluto, uno podría encontrar una función derivada que sería igual a menos 1 si x es negativo o 1 si x es positivo, ¿sí? Pero en cero, bueno, no es derivable y en verdad cuando ustedes trabajen con funciones como en este ejemplo que nos apareció acá el valor absoluto, no traten de buscar la derivada del valor absoluto. Trabajen por tramos. Esto es lo correcto, lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Bueno, tenemos dos leyes. ¿Derivamos las dos? ¿Cómo seguimos? Porque voy a volver a ver el tema del ejercicio, ¿no? El punto lo tenemos. Si supónganse que queremos trabajar con punto pendiente para, no sé, hacer más rápido, ¿no? Para no estar buscando la h, nos quedaría i menos i sub 0 menos m, que no lo conocemos, por x menos x sub 0. Nos falta m. ¿Cómo vamos a calcular la m? Me dijeron derivando. Tengo dos leyes. Uso las dos y me fijo si dan iguales, uso uno, ¿qué hago? ¿Y por qué esta decís que use? Porque el punto 1, 1 está asociado a la función de abajo. Muy bien, sí, perfecto. Hay que derivar en 1, ¿sí? Hay que buscar la derivada en 1. Entonces vamos a reemplazar a esta función. ¿Y cuánto nos quedaría la pendiente? ¿Cuánto da la pendiente? 1. Pero ya la deriva. Ah, gracias. Yo estaba... Perdón. Me Muy parece. bien, estoy atento. Yo quiero terminar el ejercicio, chicos. Tenés razón, hay que derivar. Gracias que me colgué con eso. Vamos a derivar solamente la de abajo, no tiene sentido derivar la de arriba, ¿sí? La derivada de esta función, ¿qué nos daría? De este tramo. Hay que hacer regla de cociente, hay que hacer de todo acá. Yo ya quería terminar, me adelanté. Bueno, y acá esperen que les muestre una cosita. Acá está graficada la función. Esta función está graficada acá. Y como decían ustedes, claro, hay que trabajar con esta rama para los x mayores a 0, mayor o igual a 0, porque el punto de interés es este, el 1, 1. Entonces vamos a trabajar con esta partecita, con esta ley. Bueno, la voy a reescribir acá arriba, así la vamos a derivar. La función que nosotros vamos a derivar, vamos a ponerle, no sé, m de x, no sé, para ponerlo con la m puede ser que nos confundamos. Función L, le ponemos algo distinto para no equivocarnos con nada. La función que vamos a derivar es la del segundo tramo. X dividido raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado. Tal como está, ¿qué reglas tendríamos que aplicar?
La de la división y la de la cadena. Muy bien. División y cadena. ¿Quieren aplicar división o producto? ¿Quieren que trabajemos así o quieren que hagamos algunos cambios en la función previa a derivar? Lo que Y quieran. mejor usarlo de producto. Dale. Entonces, ¿cómo nos quedaría el producto? Teníamos 1 sobre raíz cuadrada. La raíz cuadrada vieron que la podemos pensar como a la 1/2. ¿Qué nos quedaría si la queremos poner multiplicando? ¿Entiende, chicos, lo que queremos hacer? Para evitar hacer cociente, vamos a ver de transformarla para hacer producto. ¿Cómo nos quedaría? Acá yo la raíz se la expreso como una potencia. Aquí es más fácil ponerla en el numerador. Sería elevado a las menos 1/2. Muy bien. Eso. Bárbaro. Y ahora hay que derivar esto. ¿Quieren que intentemos derivar? A ver si hoy es el último ejercicio que hacemos hoy. Si quieren, intentamos a ver si nos sale derivar de una. Ok. A ver. Tenemos regla del producto. Derivada del primer término, la derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1. Por el segundo término sin derivar. Acá hicimos regla del producto. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Yo acá tengo 500 cosas guardadas, esperen que... Más por la derivada del segundo. Hay que derivar esto. Sí, es una función compuesta. Vamos a usar cadena. ¿Cómo nos quedaría? A ver. Esta partecita hay que derivar. Sería menos 1/2 por Sí. 2 menos x cuadrado. Sí. Elevado a la menos 3 medios. Bien. Ahí elevaste la función externa y la evaluaste en la interna. Sí. Bien. Ahora que hay que derivar la parte de adentro. ¿Sí? 2 menos x cuadrado. Menos 2x. Menos 2x. Muy bien. Bueno, hay paréntesis que están de más, pero bueno, yo me quedo así. Y ahí, ya está. Terminamos. Obvio que uno después va a trabajar un poquito más acá. Bueno, acá voy a tratar de expresarlo ya. Vamos a trabajar un poquito la expresión, así nos queda un poco mejor. Acá tengo signo negativo, también tengo negativo acá, así que después me va a quedar más. El 2 de acá abajo me va a ir con este 2. Este menos me va con este de acá. Bueno, tenemos muchos términos, espero no meterle la pata, queriendo hacer las cosas medio rápido. ¿Qué nos queda? X cuadrado. Menos 2 menos x cuadrado elevado a la y el cubo raíz cuadrada. Si no me equivoco,
Ahora me voy a fijar que lo tengo acá anotado. Esto lo podríamos expresar así, ¿por qué lo tengo más? ¿Bien? Ah, sí, porque es regla de producto. Bien. Bueno, yo lo fui haciendo así medio rápido. Cualquier cosa, si hay algo que no coincide, me van avisando, por favor. Bueno. ¿Y ahora qué habría que hacer con esta función derivada? Me voy a fijar si me dio igual. Bueno, lo tengo súper distinto porque yo hice cociente. Ahora me voy a fijar si cuando la evaluamos en el punto nos da igual. Esto no tengo acá a mano para chequear. Algo raro, después. Acá hicimos la función derivada. Después fíjense si está bien. ¿Qué hay que hacer para sacar la pendiente? La evaluamos en 1. Bien. Vamos a ver si da al menos igual esta partecita. Nos quedaría 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre 2 menos 1, 1 al cubo, raíz de 1, 2. Sí, da igual. Espero que acá esté bien. La pendiente está bien que sea 2. Entonces acá al final concluimos que la recta va a tener la forma y es igual a 2 por x menos 1 más 1, si tenía este menos acá. Sería ya 2x menos 2 más 1. 2x menos 1. Bien. Bueno, acá se dice sola esto que es una pavada, ¿no es cierto? Es reemplazar nomás. Si acá simplemente para mostrarles, que creo que tenía, si acá tengo la recta tangente, esperen que este gráfico lo elimine. Miren. Vamos a traerlo de frente. A ver, porque no me queda bonito. Lo toco así y ahí se ve. Tenemos la función f, es la función original, ¿sí? A la cual le teníamos que encontrar la recta tangente en el punto. Y es la función verde. El punto era el 1, 1, por eso elegimos este segundo tramo. Correcto. Y derivamos esta partecita nomás. La función, la ecuación de la recta tangente nos quedó 2x menos 1, pensando en que el punto de paso era el 1, 1, y evaluando la derivada en 1, ¿sí? Pudimos sacar la pendiente. Y acá tenemos la gráfica hecha. Fíjense que estaría todo correcto. Tenemos la función, en el punto 1, 1, trazamos una recta tangente, que claramente va a tener pendiente positiva, porque la función en ese tramo es creciente, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos la gráfica. Espera ponerse ustedes con GeoGebra, no es ninguna ciencia esto. Bueno, y ahí estaría la función derivada en el caso que esté correcto todo derivado. Me parece que sí. Si algo no les coincide, después me dicen, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Este ejercicio que quedó hiper desprolijo. Todo bien. El resto, Juan Sí, todo Lisandro dice está bien. ¿A quiénes quedamos? Cristóbal, Sí, todo bien. bien. Matías, Sí, todo bien. bien, perfecto, chicos. Bueno, vieron que acá en este último logramos acá derivar usando la cadena sin ver bien cuál era la externa. Obvio que lo hacemos mentalmente, ¿eh? No es que no lo hacemos. Después, para la clase que viene, ustedes podrían hacer los propuestos hasta el 56. Lo que nos quedaba para ver hoy era este ejercicio, bueno, el 65, miren, teníamos 3 más para hacer.
obvio que no lo vamos a hacer hoy. La clase que viene retomamos, ¿sí? Y bueno, seguiremos después con derivación implícita, logarítmica, lo que vaya avanzando Daniela. Ustedes, si pueden, mejor que hagan los ejercicios y van llevando bien al día la materia y pueden ir practicando, así